peso de casi 2 siglos a sus espaldas desde que se constituyó formalmente, la aduana de Matanzas está inserta en la historia de la ciudad por derecho propio, vinculada estrechamente con su desarrollo comercial y despegue a lo que en el tiempo llegó a ser en la urbe la segunda más importante población de Cuba después de La Habana. Los primeros datos que se tienen sobre el propósito de constituir la aduana parten del mismo diseño fundacional, esto es, desde 1693, cuando en la disposición de los solares se destinan 3/4 del espacio de los que hacen frente a la plaza donde se levantaría la iglesia para ocupar la casa del corregidor o alcalde mayor, la antedicha iglesia y la aduana. Conviene aclarar que la plaza fundacional, hoy de la Vigía, donde por tal condición debía contener los citados edificios y servir para ejercicios militares, dejó de cumplir estos propósitos al tener un marcado desnivel, razón por la cual se dispuso un segundo solar como plaza donde hoy se alza la catedral. La casa de la aduana se proyectó en el primer trazado señalada con la letra A frente a la plaza de armas. Esta parte fue adquirida en 1766 por la Real Factoría de Tabaco y como dato curioso hay que destacar que en 1798 Matanzas fue visitada por el duque de Orleans con sus hermanos, el duque de Montpensier y el conde de Beaujolais, alojados en la factoría de tabaco que radicaba en la citada Casa de la Aduana. El aspecto de Matanzas en esta fecha y durante casi todo el siglo XVIII está marcado por una edificación del todo rústica, sin vuelo constructivo, más que para solventar la subsistencia más simple. De modo que predominan las casas de barro amarillento, abundante en las laderas de los ríos, con armazón de caña de Castilla, traídas desde el San Juan, atadas con tiras de yagua a modo de varas entrelazadas y parales de trecho en trecho cubiertos con la masa de barro. Los techos, de guano, cubrían un puntal bajo y las ventanas solo servían al aposento principal. Se tardó medio siglo en alcanzar la casa de mampostería. Este es en parte el panorama de una ciudad que a principios del siglo XIX no llegaba a mucho más allá del actual Parque de la Libertad. Adelantada ya la centuria vino a gobernar en la ciudad el coronel don Cecilio Ayllón, quien con el auspicio del conde de Villanueva, el criollo don Claudio Martínez de Pinillos, intendente de Hacienda, creó la aduana en 1826, cuando se construyó el edificio y se le denominó originalmente Administración Económica del Estado. Para la obra se contrató a don Eloy Navia y al arquitecto Julio Sajebien, el primero encargado de la carpintería y el segundo de la albañilería, este último con el mérito de estar vinculado con la construcción de obras de carácter histórico en la ciudad, como lo fue el Hospital de Santa Isabel, una de las edificaciones más importantes hechas por la colonia en Matanzas. Para la fecha ya existían premisas en materia de comercio. En 1801 se declaró el comercio libre en la isla. En septiembre de 1808 se decreta la franquicia de carga y descarga de buques neutrales procedentes de las vecinas colonias inglesas. En 1818 se abren los puertos de Cuba para el comercio extranjero y el 1 de diciembre de 1824 ya aparecen los primeros aranceles. Era requisito que una quinta parte de la exportación se hiciera en buques españoles. En 1828 se establece en Matanzas la audiencia con jurisdicción y competencia para asuntos criminales en la calle Río número 28, la que fue trasladada luego para el edificio de la Plaza de la Vigía en 1892, donde se ubicaron además los juzgados de primera instancia, de instrucción y municipal. La aduana que ya existía en el inmueble se trasladó para otra edificación cercana al puerto ya creado desde 1793. Sobre este edificio como aduana existen referencias en los documentos de la época como en las cartas del reverendo norteamericano Abel Heywood, pastor de la Iglesia Congregacional de Beverly en Massachusetts, quien de visita en Matanzas en 1822 describió que, y cito, los arcos del edificio de la aduana son atractivos, así como unos pocos edificios de buena apariencia y tamaño, pero el resto causa una impresión de pobreza. La aduana está situada en una elevación del terreno, destacándose visiblemente frente a la ciudad y al fondo de la bahía. Es un bello edificio de una sola planta, con una columna al frente, unidas las dos entre sí por arco, y es espaciado y ventilado. Fin de la cita. Tenía entonces una posición destacada en el paisaje al que no estorbaba ningún otro inmueble. Ya con el nombre de Palacio de Justicia, esta vivienda, este edificio,
se reconstruyó en 1908, agregándose un primer piso inaugurado el 1 de septiembre de 1911. De hecho, la creación de la aduana está vinculada al puerto que la precede como edificio. Los grabados de 1858 que recrean la imagen del puerto muestran la construcción entonces de una sola planta, franqueada por las casas de Junco o el Museo Provincial. La aduana se concluyó entonces con un contratiempo ocasionado por el encargado y aparejador de la obra, al derribarse el frente del edificio por falta de precaución en la colocación de piedras bastante inútiles para dicha obra. A la aduana competía todo el movimiento mercantil, sus cargas y aranceles, la recepción de los viajeros, el embarque de pasajeros y la revisión de los pasaportes. También debió ocuparse de detalles tan singulares como la recepción de individuos fallecidos fuera de Cuba, llegados a la isla embalsamados, sobre todo después de 1840, y embarcar a su vez los extranjeros que hubieran muerto en la isla, igualmente conservados en forma sanitaria establecida para la estadía en el mar. El otro aspecto a cumplir era la observación obligada de las cuarentenas, siempre que la aparición de una epidemia así lo ordenara, como ocurrió en el cólera de 1833. Una mirada al movimiento de los buques en la bahía y la intensidad del trabajo de la aduana se tiene al revisar el periódico La Aurora, entre los años 1829 y 1850. Escogido al azar, en el número del 17 de junio de 1829, se declara en el puerto la corbeta de guerra americana Harnet, el queche español Égrida, con carga desde Río de Janeiro, el bergantín estadounidense Newton, procedente de Antwerp, en Holanda, la barca también americana Isabela, además del bergantín Hércules para Boston, el Dawn para Salem y otro con destino a San Petersburgo en Estados Unidos. La corbeta Adams trae a bordo, entre otras mercancías, 201 sacos de arroz y 92 cajas de bacalao que consigna para los comerciantes de la ciudad. Varios elementos de naturaleza económica se reúnen en el tiempo para coadyuvar al desempeño de la aduana en el curso del siglo hasta su primera mitad. El buque de vapor, que inauguró sus viajes en 1819, y el ferrocarril. En 1857 se presentaron 3 proyectos ferroviarios que rompían con el patrón tradicional de construcción de la época. El primero y más importante fue el de la bahía de La Habana a Matanzas, con el fin de comunicar los 2 centros portuarios más importantes de la isla, pasando por Aguacate y Ceiba Mocha. En el fondo, el interés real descansaba en la posibilidad de atraer hacia La Habana el azúcar almacenado y exportado desde Matanzas. Para 1861 era ya posible llegar a la ciudad por esta línea, lo que significó una ventaja significativa y la apertura de un nuevo perfil de trabajo en la aduana. El estado del comercio y las relaciones de este tipo incrementan la afluencia de naves en el puerto, de modo que la aduana se constituye en un punto vital para la ciudad. Una medida de a cuánto pudo ascender el movimiento mercantil de los viajeros se ofrece cuando a mediados de la centuria, el 1 de enero de 1850, la rada matancera contaba 42 embarcaciones de diversos tipos. Por el decreto de 25 de noviembre de 1863 se suprimió el cuerpo de carabineros y en su lugar se establecieron los celadores, patronos, marineros y aduaneros. Adelantado el siglo, en 1864, se creó una oficina que recaudaba las contribuciones de rabo marítimo, llamada entonces Administración Local de Aduanas. El 21 de julio de 1869 aparece el Decreto General sobre Aduanas, el cual establece que en todos los puertos habilitados se establecieran desde el 1 de agosto de ese año las comisiones de comerciantes, establecidas en distintas épocas para vigilar las operaciones de todas las aduanas de la isla, compuesta por el personal distribuido en 4 sesiones para Matanzas, con los suplentes necesarios para cubrir el servicio en ausencia o enfermedad, nombrados todos por el Intendente General de Hacienda, a propuesta de los gremios de comerciantes, almacenistas y mercaderes donde se hallaran establecidos. Con este fin, los síndicos de los referidos gremios, previa convocatoria, elevaron las propuestas referidas para que en vista de todas pudiera la autoridad elegir el número de comerciantes de todos los ramos que habrían de componer la comisión y funcionar el tiempo que señalaba el reglamento. En los puntos donde no se hallaban establecidos dichos gremios o que por cualquier otra causa no fuera posible elevar la propuesta en la forma que se indicaba, lo verificarían los gobernadores o tenientes gobernadores
previos también a los informes conducentes explicando el motivo o motivo que lo justificara. La historia de la aduana en Matanzas es casi una parte desconocida de todo cuanto compete al desarrollo comercial de la ciudad. No obstante, su evidente importancia, no solo como una institución imprescindible, sino como cimiento de desarrollo y cultura de la urbe. La Oficina del Historiador de la Ciudad agradece la amable cooperación de la Aduana General de la República para este programa. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.